Platicar en estos momentos con Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la capital del país. Secretario, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias, secretario. Cuénteme de todo lo que está pasando en materia de vivienda aquí en la capital del país, pero sobre todo sobre esta iniciativa de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para que pues en estos momentos atendamos el tema de la gentrificación, pero también pues cuando estemos rentando alguna vivienda en la capital del país, tengamos una renta justa. Así es, bueno, como se ha venido anunciando desde el año pasado, cuando se dio a conocer el Bando 1 por una ciudad habitable y asequible, se ha trabajado en lo que será una legislación integral que garantice que los habitantes de la Ciudad de México tengan derecho pues a la posibilidad de una vivienda asequible. Para esto son muchas cosas las que se están haciendo en el marco de lo que es la política de vivienda, la política pública de vivienda más grande que haya existido en la historia de la ciudad, a sabiendas de que hay una crisis en el acceso a la vivienda en esta ciudad, pero también en las grandes ciudades del mundo. Claro. Aquí el problema comenzó hace poco más de 10 años, como ya se ha referido, cuando se pensó que abrir la producción de vivienda solamente al sector inmobiliario privado iba a garantizar la oferta de vivienda suficiente para todos los sectores sociales, y esto no fue así. Lo que heredamos, en cambio, fue un proceso de encarecimiento del suelo, de Ujú. especulación y de un aumento desmedido constante en el costo de la renta habitacional, fenómeno que hoy afecta a Claro. alrededor de 1 millón Ujú. de familias en la Ciudad de México. La tercera parte de las viviendas que hay en la Ciudad de México son de renta, y esto pues ha traído, por ejemplo, un efecto nocivo para la habitabilidad de la ciudad, y es que miles de familias son expulsadas cada año o solamente encuentran como oportunidad para tener una Totalmente. vivienda que puedan pagar zonas cada vez más alejadas de la Claro. conurbación. Lo que establece la reforma Ujú. constitucional que fue anunciado el día de ayer Justo. es el primer paso que se da para darle un fundamento jurídico muy, muy sólido. Es decir, esto ya no será lo que un gobierno en una administración Ujú. quiera o pueda hacer, sino que serán derechos de las personas. En primer lugar, se establece lo que estamos comentando, Ujú. la obligación del gobierno de la ciudad para implementar permanentemente una política integral de vivienda que Claro. incremente de manera significativa la oferta de vivienda asequible, particularmente enfocándonos en sectores especialmente vulnerables como hoy son los jóvenes, las y los jóvenes, como son las madres solteras, Ujú. los adultos mayores. El segundo punto que establece la iniciativa de Ujú. reformas a la Constitución es el compromiso del gobierno de la ciudad para que, más bien la obligación del gobierno capitalino para adquirir permanentemente suelo para justamente vivienda, suelo privado que se adquiere a través de la compraventa. Eso es algo muy, muy importante. La tercera, que tal vez no es la parte central de la reforma Ujú. constitucional, es que se lleva a rango constitucional local el que en los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente Claro. más allá del monto reportado. De la inflación. Sí, secretario, estamos teniendo un problema con el secretario Inti Muñoz. Él es secretario de Vivienda de la capital del país. Y es que, como él ya no lo decía, hace unas cuantas horas la jefa de gobierno, Clara Brugada, envió ya esta iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que pues, se pueda discutir y aprobar la ley de rentas justas. Entre ellos, por supuesto, lo que decía el secretario es el tope al aumento de rentas, que no puede ir más allá de la inflación. También algo importante que tiene esta iniciativa es una defensoría de los derechos inclinarios, por supuesto, para que usted y yo estemos tranquilos si es que estamos rentando una vivienda en la Ciudad de México. El registro digital obligatorio, entre muchas otras cosas, de que le quiero preguntar, secretario, ¿qué más trae esta iniciativa que hace unas horas presentó la jefa de gobierno al Congreso de la Ciudad de México? Así es. Mira, el siguiente punto importante, se cortó un momento la No se comunicación, preocupe. es que se va a conformar en términos constitucionales, esto ya estará establecido, una institución, se va a crear una institución pública que se llamará, como se ha anunciado, Defensoría de las Relaciones Inquilinarias,
que estará encargada de asegurar que haya equilibrio, relaciones justas, de legalidad, sin abusos, entre arrendatarios y arrendadores. Esto a sabiendas también de que pues tenemos que garantizar que no se vulneren los derechos de nadie en los procesos de gentrificación, asegurar que nadie sea despojado de su vivienda, Claro. asegurar que también obviamente los inquilinos pues cumplan con sus compromisos, mantener en buen estado los departamentos, pagar la renta a tiempo, pero sobre todo cuando una familia lleva ahí viviendo 70, 80 años, de un día para otro, decirle que la renta que venía pagando de Sí, 8,000, 10,000 pesos, que no es una renta barata en claro. general, a una hora, o hace algunos años, pues como la renta va a subir a 40,000 pesos, te tienes que salir mañana. Entonces, eso no Totalmente. puede ocurrir. Para eso va a Claro. establecerse la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias. Y dos temas muy importantes, Ujú. también estarán ahora incluidos en la Constitución, de ser aprobada por el Congreso esta iniciativa, Ujú. el que las personas habitantes de la ciudad tengan derecho al arraigo vecinal, comunitario, Por al vínculo supuesto. social, Claro. cultural, a la permanencia en esos barrios en los que han crecido. Es un derecho social, Ujú. humano, fundamental, que hoy se fortalece en la Constitución. Y último elemento muy importante de esta reforma constitucional, que llevaría a que la Ciudad de México sea la primera en el mundo en tener esta noción en su Constitución, se establece que el gobierno de la capital implementará una política pública permanente contra la gentrificación Claro. y a favor del arraigo vecinal y comunitario. Esto es un paso muy Por importante, supuesto. histórico, considero yo, que Sí. cuando se presente la iniciativa de ley de rentas justas, asequibles y razonables, y buscando que todo esto quede aprobado Ujú. hacia septiembre, tal vez antes, si hubiera algún periodo extraordinario, Claro. pues le darán forma a una ciudad que es ahora más moderna, Sí. más justa, más incluyente, con una legalidad más fuerte para que haya equilibrio. Esto, quiero decirlo también, es muy importante, no es un congelamiento de las rentas, como Ujú. se ha venido Justo. diciendo desde cierto discurso que promueve el miedo, es Ujú. propaganda. No se congelan las rentas, no se atenta contra la propiedad privada, Claro. simplemente se agrega equilibrio, certidumbre jurídica y derechos para todas y para todos. Absolutamente. Secretario, gracias por esta comunicación, por explicarnos exactamente qué es lo que tiene esta iniciativa de la ley de rentas justas que enviaron pues ya al Congreso de la Ciudad de México, que envió la jefa de gobierno Clara Brugada, y por hacer énfasis justo en estos puntos que se ha dicho mucho sobre pues estos asuntos, sobre todo en redes sociales y también pues del lado de otros opositores. Así que gracias por aclararnos todos estos puntos, secretario, y por supuesto pues estamos muy pendientes porque esta ley pues era necesaria y urgente en la capital del país. Así es, y comenzaremos por que sean derechos constitucionales. Absolutamente de acuerdo con Eso es usted. muy importante. Secretario Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la capital del país, gracias como siempre. Un abrazo, Blanca, saludos al auditorio. Igualmente, bueno, pues ahí todos los puntos que usted tiene que tener en cuenta de esta ley que se envió al Congreso de la Ciudad de México para proteger pues a todos los que rentamos aquí en la capital del país y también a los que tienen un departamento o una casa en renta.